a la comunidad universitaria de la UAM Azcapotzalco. El motivo central de mi interés en participar como consejero académico en la convocatoria de febrero del 2017 fue el percatarme por experiencias inmediatas y de quienes me precedieron en este órgano y de generaciones pasadas, testigos todos de que la Universidad Autónoma Metropolitana estaba en aquel año caminando hacia una crisis institucional que devenía principalmente de los órganos de representación al orientarse sobre todo por una política meramente pragmática, en el sentido de una confrontación de poderes institucionales y poderes fácticos que imposibilitaban el desenvolvimiento cabal de las facultades de los órganos de gobierno. El supuesto de mi interés se reafirmó desde nuestro primer encuentro en abril del 17 y con él se reafirmaron los principios que en aquel día anunciaba como los que orientan mi condición de consejero académico. Orientarían mi condición. A más de 2 años de haber concebido aquel supuesto, el día de hoy se reafirmarían mis principios y se profundizan mis preocupaciones sobre las condiciones políticas en las que concluye la gestión del 22º Consejo Académico. Este texto es un parágrafo abierto para posibilitar una reflexión un poco más profunda sobre nuestras responsabilidades éticas que nos embiste en nuestra condición de miembros de una comunidad universitaria. Enunciaré 3 problemas. Trataré de ser rápido. 1. Sobre la democracia representativa. Partiendo del principio de que la democracia representativa está fundamentada en un primer supuesto del voto de confianza de una comunidad en un representante y en un segundo supuesto de la manifestación cabal de la voluntad de aquel representante, ¿cómo sería posible la condición del representante cuando un órgano de representación está orientado por poderes e intereses fácticos ajenos al interés del órgano mismo? ¿Cómo sería posible la condición del representante cuando no hay ningún mecanismo que garantice que el órgano manifieste cabalmente la totalidad de la voluntad de la comunidad universitaria? ¿Cómo sería posible la condición de representante cuando estructuralmente hay una brecha entre los ejercicios de gobierno con la vida académica y, por lo tanto, un extrañamiento de la comunidad universitaria de sus propios órganos? ¿Cómo sería posible la representación de los mismos órganos cuando los miembros de un colegio no manifiestan la voluntad del órgano que lo mandata? ¿Cómo sería posible la representación cuando la única diferencia entre un miembro de un órgano colegiado y de la comunidad secular no es más que el derecho al voto, y en el ejercicio secular del órgano se diferencian universitarios de primera y segunda? ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de representación? Las imposibilidades anteriores no solamente ponen en cuestión el carácter representativo de los órganos colegiados, sino sobre todo el carácter legítimo de su condición, pues la legitimidad, en un sentido gramsciano, existe cuando la representación manifiesta un consenso según la voluntad social, y este no existe ni en el órgano mismo ni en la totalidad de la institución. Segundo, la maldición que pesa sobre la ley. El nombre de esta consideración lo he tomado de un texto del teólogo Franz Hinckelamert sobre el fetiche que la política institucional crea sobre la ley, es decir, sobre la idea de que la ley se justifica a sí misma, y no hay fundamento mayor detrás de ella. He aprehendido desde mi trayectoria social que la función histórica de la ley es posibilitar el orden social a partir de un consenso sobre la noción del bien y el mal, de lo correcto, lo necesario y lo verdadero, es decir, del deber ser del orden social, y que las instituciones son los instrumentos que garantizan su ejercicio y que guardan la conciencia de la ley de corromperse. El deber ser de la ley la concibe como un ente transversal al poder de cualquier individuo o fuerza y por lo tanto como el ente que contiene en él los límites de conciencias externas a ella. Durkheim pensaba que cuando habría una incorrespondencia entre la ley y la conciencia colectiva, entonces existe el crimen. Pensaríamos que lo procedente es modificar la ley para que sea posible el orden social. Pero ¿qué pasa cuando los instrumentos que deberían garantizar el ejercicio de la ley pasan por encima de ella? ¿Cómo explicar la incorrespondencia entre el actuar de las instituciones con su referente objetivo, que es la ley? La violación de la ley a manos de sus cuidadores no evidencia sino un interés externo a ella, y entonces la ley se convierte en su propio fundamento que originalmente tendría lugar en la ética. Qué ironía pensar hoy que quienes habríamos sido críticos del fetiche de la ley, al ser testigos de su constante violación,
Tomamos la ley como el referente ético y nos convertimos en actores más institucionales que la institución misma. ¿Cuál sería entonces el referente de los actores originalmente institucionales? Todavía no sabemos, pero normalmente cuando se agotan las formas, se camina entre grietas. Tercero, lo personal es político. A pesar de que nuestro órgano de gobierno tenga la palabra académico en su nombre, la esencia de sus facultades no es académica sino política, y en el desentendimiento de esta diferencia provoca que la política que ahí se ejerza sea la pospolítica, burda e institucional que se ejerce también en los órganos de gobierno de la vida nacional y por lo tanto que se reproduzcan los mismos vicios. Aristóteles pensaba en la virtud en términos del punto medio entre dos extremos, y justamente el símil son las antípodas de la política institucional. En el primer caso, la política nacional, existe una apropiación ilegítima de un círculo cerrado, denominado clase política, que crea un monopolio de su ejercicio. Pero nuestro caso es aún más preocupante. Se trata del desconocimiento de los individuos de su propia condición de seres políticos y por lo tanto del ejercicio de la política. El desconocimiento de esta condición también es insumo para hablar de la crisis de la legitimidad. Ese desconocimiento no solo existe en relación con la comunidad, particularmente estudiantil, y los órganos de gobierno, sino también con su propia condición como trabajadores en potencia y por lo tanto el desconocimiento con la clase trabajadora, es decir, la condición de estudiantes alienados. ¿Por qué es necesario recalcarlo en relación con el fin de la gestión de un consejo académico? Porque desde mayo del 2017 y desde mucho antes, la forma en que se orienta el desarrollo de los órganos que yo llamo postinstitucionales y su estructura misma reafirman esta brecha. ¿Cómo negar la brecha cuando una gran parte de los miembros de un órgano representante de los tres sectores de la comunidad se manifiesta públicamente contra un derecho humano laboral como es una huelga? ¿Cómo negar la brecha cuando la ley existe parcialmente y a merced de criterios maniqueos? ¿Cómo negarla cuando se demerita la crítica a la sacrosanta figura de un rector? Con esto acabo. El contexto de los hechos concretos alrededor de estas consideraciones son notas al pie de página que están escritas en nuestras actas, aunque quedan por aprobarse desde hace más de un año. ¿Cuál es el legado del 22º Consejo Académico de la UAM Azcapotzalco? Dice una parte del 18 Brumario de Luis Bonaparte, que la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Después de 40 sesiones, 2 sismos, 2 rectores, 2 secretarios de unidad y un mandato sin resolver desde nuestra primera sesión, no me queda más que decir que dejamos un consejo académico profundamente frágil, cuya legitimidad por las razones que expuse y por su actual conformación no existe, sino en la mente de quien crea y no conozca. Que nuestra responsabilidad ética con respecto a la vida política de la institución no termine el día de hoy, sino que abre la introducción a una vida política todavía más activa. Que pensemos en el sentido mismo de la existencia de los órganos de representación, de los directores de división, del rector de unidad y el rector general, y que es sumamente necesario que al menos los estudiantes aprehendan la idea de política, al menos en un sentido griego, el de la polis, es decir, del lugar común de encuentro de la voluntad social, pues lo personal es político en todo sentido, y que es más que urgente una modificación radical, es decir, desde la raíz de nuestra ley, que vaya encaminada a la verdadera emancipación de nuestra institución y de la totalidad de sus miembros. Digna, libre y soberana, Mauricio Morales Morales. Muchas gracias.